Buenas noches. Este es el canal Betel Televisión y también junto con eso es el primer programa de este canal que va a salir al aire y tenemos la gran bendición de tener el primer entrevistado, que es nuestro pastor José Lema y su esposa, la pastora y profeta Jessica Silva, y vamos a tratar un tema que es importante para la iglesia cristiana, es importante también para la nación y para el mundo entero, pero a partir de este lugar hoy iniciamos este programa con un tema candente, un tema que puede traer conflicto, un tema que se puede ser diversificado, un tema que puede ser mal entendido en el fondo. Hoy en realidad tocaremos el tema social, la iglesia y la sociedad, la iglesia y los problemas de la sociedad. Y para mí es un placer, un gusto poder iniciar este programa con nuestro pastor. La palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ese es el tema. ¿Cómo sacamos nosotros la Escritura? ¿Cómo somos luz aquí en el mundo? Porque somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y es precisamente como dice en otro texto de la Escritura, para que seamos luz en el mundo. Y la palabra es la que tiene que resplandecer, porque nosotros por sí solos no somos luz cuando la palabra va delante de nosotros y el Espíritu de Dios la va moviendo. Así que tengo el placer, el gusto, la bendición grande de tener al lado mío, como decía al principio, a nuestro pastor Lema, y lo dejo para que pueda saludar o para iniciar el tema prontamente. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Siempre es una bendición poder estar acá en la octava región, compartiendo junto a cada uno de ustedes. Y sí, como recién lo planteaba el pastor Luis, estamos acá para poder compartir a través de este programa el tema que a veces es un tanto, por no decir muy incomprendido dentro de la iglesia. Se ha establecido casi como una máxima al interior de la iglesia evangélica el hecho de que la iglesia no debiera inmiscuirse en asuntos que aparecen como disociados, separados o fuera del ámbito de la competencia de lo que es propiamente la iglesia, los temas propiamente espirituales. Cosas que, como recién se citaba la Escritura, cosas que no es sustentable bíblicamente. Entendemos por el poder de la palabra de que la tarea, la misión, la labor que el Señor ha entregado, ha comisionado a su iglesia en estos tiempos, pero anteriormente a su pueblo, a Israel, y a través de los profetas, era justamente poder traer una transformación, justamente poder crear, ¿verdad?, una atmósfera en la cual Dios pueda ser glorificado. Y por supuesto que todo aquello que atenta contra aquello, todo aquello que se levanta, como dice el apóstol Pablo en Corintios, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios debe ser derribado, debe ser combatido ardientemente. Y bueno, tenemos armas espirituales, ciertamente, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios, y que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, altiveces, argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, cuando hablamos de que se levanta en contra del conocimiento de Dios, no estamos haciendo un uso excluyente solamente del ámbito de la Biblia o solamente del ámbito de la vida al interior de la iglesia, porque la iglesia debemos entenderla como una comunidad de personas que estamos insertos dentro de una comunidad mayor a la cual estamos llamados también a afectar, a tocar de alguna manera, por supuesto que con el mensaje salvífico de Jesucristo el Señor. Y es en ese sentido de que hemos venido trabajando hace ya un par de años primero como MENCH, Ministerio Evangélico y Misionero de Chile, y luego como Movimiento Social Cristiano, y hemos venido desarrollando una fuerte actividad en el ámbito que alguien podría llamar propiamente social, político, y nosotros decimos, efectivamente es así, porque tenemos una tarea eclesiástica interna, ¿verdad?, dentro
de nuestras labores como pastores, pero también tenemos una tarea que no podemos dejar de soslayar, ¿verdad? Algo ineludible que tiene que ver con el dar cuenta a la sociedad de que hay alternativa, de que hay un mensaje, que hay una palabra de parte de Dios que está llamado justamente a redimir, a traer libertad a aquellos que están cautivos, así como estuvimos nosotros un tiempo. Así que para nosotros es una alegría poder estar compartiendo de esto en lo general para que, bueno, a medida que vayamos compartiendo, ir entrando en terreno en lo particular. La palabra en el versículo 9, que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Pastora Chichi. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Como recién decía mi esposo, es una bendición poder compartir del reino de Dios, porque el reino de Dios es algo integral, no es como la gente muchas veces lo ha tomado, ¿verdad? Que creen que solo es dentro de la iglesia y en realidad corresponde a todo lo que significa la vida humana. Y compartir de este reino en esta tarde con ustedes esta noche es una bendición para nosotros, y poder hablar de las cosas que involucran a la iglesia, que no es solo dentro de los templos, como se nos ha enseñado, sino que como también la iglesia tiene esa labor tan profética que es denunciar dentro de la iglesia, pero también hacia afuera lo que está pasando. Así es que en realidad queremos poder de alguna manera compartir lo que hemos venido trabajando, hemos venido haciendo, que tal vez se ve un trabajo tan pequeño, pero en realidad ha sido la siembra de poder traer la luz dentro de la iglesia de lo que el Señor quiere en este tiempo para nosotros, como pueblo de Dios. Así es que queremos poder compartir con ustedes, con los hermanos, con los que nos van a ver, nos van a escuchar, tal vez gente cristiana, gente no cristiana, pero queremos hablar de lo que la palabra y el Señor dice, no de lo que a nosotros se nos ocurre, o de lo que se le ha ocurrido a tanta gente durante tanto tiempo, que no necesariamente es lo que el Señor dice. Así es que es una bendición y un regalo del cielo poder estar aquí. Bueno, yo los saludo también, así con un abrazo fraternal, y espero que pueda haber este programa completo para ver hasta el final, digamos, paso a paso, qué es lo que se va a exponer aquí. Y si a usted le llama la atención, más adelante le vamos a dar un número telefónico, si usted tiene un aporte que hacer también, y pueda introducir, abrirse al mundo sobrenatural en realidad. Primeramente, Pastor Lema, lo primero que nosotros vimos fue la formación del MENCH como una alternativa, un paso, ¿verdad?, en este terreno de lo social, en este terreno de la iglesia incorporada a los problemas, a los quehaceres también de la sociedad, ¿no? Como Jesucristo estuvo preocupado y ocupado de los desposeídos, de los enfermos, de los que no tenían oportunidad, de los que estaban presos en las cárceles eternas y de maldiciones, ¿verdad? ¿No? Nosotros veíamos un Cristo allí en Jerusalén, en todo lugar, rodeado de las multitudes pobres, de los necesitados, ¿no? Entonces, pero la iglesia un poco se fue para adentro en estos tiempos, y más bien nos dedicamos como al tema sacerdotal dentro de la iglesia, y nos despreocupamos de la misión fundamental, que era predicar el Evangelio, llevarlo a todas las naciones, digamos, en todas las variantes que la Escritura nos plantea al respecto, porque no hay solo una fórmula. Dios en realidad tiene múltiples formas para hacer que la gente se arrepienta, se convierta, lave sus pecados en la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuándo cuándo Dios, por decirlo de alguna manera, le da en su espíritu el sacar esto nuevo, por decirlo, aunque no es nuevo, ¿no? Sacar esto en estos tiempos, y cómo se empezó a conformar y a llevar adelante los primeros pasos de esto, en qué momento, digamos, en qué circunstancias, bajo qué condiciones, en realidad el Señor empieza a hablar, a decir que, bueno, hoy es tiempo de avanzar en esta línea también. Bien, esto tiene en realidad bastante tiempo, y digamos materialmente se consolidó a partir de hace unos principios del año 2007, 2008, los que estuvimos trabajando con el MENCH, como bien comenta, y que posteriormente a partir del 2009, ¿verdad? Todo 2009, 2010, ya estamos iniciando este 2011,
como movimiento social cristiano. Pero en lo personal o en lo particular, nosotros como visión, Dios nos había entregado esto hace mucho tiempo atrás, y nosotros comenzamos a trabajar al interior de nuestra propia iglesia con los hijos de Isaacar. Así le pusimos, entendiendo a la luz de lo que la palabra del Señor dice ahí en Crónicas, de que de todas las tribus, ¿verdad?, dentro de los hijos de Isaacar, David había tomado 200 hombres entendidos en los tiempos. Y esto nos llevaba a reflexionar de la importancia de que la iglesia pueda ser entendida en los tiempos que le toca vivir. Respecto a la tarea, a la labor, al trabajo social de la iglesia, en general la iglesia ha estado un tanto ajena a al mismo trabajo social. Y quienes han desarrollado un trabajo social lo han hecho desde el punto de vista de la tarea asistencial, ¿verdad? Sea, como bien decía, sustentando hogares de menores, centros de rehabilitación, todo lo cual, por supuesto, que es muy encomiable, que saludamos y alentamos a seguir en esa línea. Pero ciertamente era un porcentaje bastante pequeño de quienes hacían ese trabajo, pero estaba esta otra área del trabajo social y que tiene que ver con, llamémoslo así, porque así lo hemos entendido o recibido de parte de Dios, la labor profética de la iglesia, cuál es que tiene que tener una voz clara, no una voz difusa en medio de la sociedad, sino que una voz clara con la cual se llame al arrepentimiento, y para ello es fundamental, ¿verdad? Y así lo vemos a lo largo de la Escritura, en los profetas, la denuncia del pecado. Esta tarea que no está vuelta en su trabajo hacia el interior de la iglesia es lo que se llama el trabajo social hacia afuera, ¿verdad? Que es la comunidad a la cual el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Porque Dios amó a este mundo de tal manera que envió a su propio Hijo a morir por este mundo. Sin embargo, cuando nos convertimos, ¿verdad?, comenzamos a desarrollar el trabajo de iglesia y todo, entramos a la iglesia y nos quedamos adentro y buscamos el refugio, y ciertamente la iglesia es un refugio, pero como que queremos estar solamente ahí y nos olvidamos del mundo por el cual el Padre envió a su propio Hijo Jesús. Y en esa tarea, ¿verdad?, de olvidar aquello, claro, afuera no hay quien les predique, no hay quien les advierta del pecado, de la maldad, de la abominación, de lo que Dios aborrece. Porque si nosotros vamos a la Escritura, vamos a entender que es lo que Dios le habla a Moisés y a través de Moisés a todo el pueblo de Israel, que la ley de Moisés no era para que se justificara a nadie, era para evidenciar, para manifestar el pecado que estaba en la sociedad, en el entorno, y fruto de esa ley era para que el pueblo pudiese reflexionar en su interior y entender de que era necesario que se volvieran a Dios. Bueno, esa es un poco la tarea que como Mensch inicialmente y Movimiento Social Cristiano posteriormente hasta hoy hemos venido desarrollando, que tiene que ver con la denuncia profética, que tiene que ver con dar a conocer tanto al interior de la iglesia como para afuera de la iglesia cuál es la visión o cuál es nuestra cosmovisión bíblico-cristiana, ¿verdad?, fundamentada en los principios escriturales respecto de tantos temas que hoy día nos están queriendo, ¿verdad?, o imponer o cosas que se quieren legislar o legitimar como naturales, como normales, cuando a la luz de la palabra claramente no lo son. Y me refiero específicamente, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual, el tema de la adopción de menores por parte de esta gente, ¿verdad?, homosexual, o el tema del aborto, ¿verdad? Aunque le pongan el apellido terapéutico, cualquier persona que un poco levemente entenderá que cualquier actividad que un médico realiza en beneficio o para sanidad de otra persona se llama terapéutico, es decir, no existe el aborto es aborto, aunque le pongan el nombre terapéutico es un eufemismo para tratar de blanquearlo, para tratar de decir que no es malo, o como en el matrimonio homosexual se le pone pacto de uniones civiles o acuerdo de vida en común, que al final son como para blanquearlo y decir, no, si no es matrimonio, pero a todas luces es un matrimonio homosexual encubierto. Tenemos el tema de la eutanasia, activa o pasiva, en una y otra caso, ¿verdad? Es asesinato, es homicidio. Entonces, tenemos una variedad de situaciones, y esto es lo más coyuntural, lo que está más hoy día en el tapete, más encima de la mesa hoy, pero hay una gama importante de otros temas también que son a la luz de la palabra anti-Dios, anti-escriturales, y la iglesia no puede permanecer callada.